Bendiciones con todos. Tema 42, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús, el pan de vida, parte 1. Y utilizamos San Juan capítulo 6, versículo del 30 al 34, que dice lo siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Qué maravillosa palabra. El diálogo entre Jesús y estos judíos continúa en estos versículos donde, si recordamos un poco, estas personas estaban allí por el milagro de la alimentación que nuestro Señor había hecho y del cual se habían beneficiado. Ahora Jesús, después de reprenderlos por su actitud interesada, les exhorta a buscar más el alimento que da vida eterna y no al terrenal que solo puede alimentar el cuerpo físico. Vimos que este alimento espiritual que da vida eterna es creer en Jesús como el Mesías. Ahora bien, la discusión irá más allá, ya que esta muchedumbre retraerá a Jesús a realizar una señal para que ellos puedan creer en Él, y al mismo tiempo lo desafiarán a superar las obras de Moisés, quien había alimentado a toda una nación con el maná. Pero el Señor les enseñará que no fue Moisés quien les alimentó, sino Dios, y que el nuevo pan que desciende del cielo no tiene como objetivo llenar sus estómagos, sino alimentar sus almas para vida eterna. La dureza de su corazón equivalente a su incredulidad. Leemos nuevamente San Juan capítulo 6, versículo del 30 al 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es increíble ver cómo la dureza de su corazón se iguala con su enorme incredulidad. Prácticamente lo que Jesús les había dicho después de recriminarlos por sus intenciones egoístas de buscar solo el alimento terrenal fue creer en Él. Era lo que les daría la vida eterna, nada más. Sin embargo, esta gente no estaba dispuesta a creer tan fácilmente en su persona y por eso le piden una señal para que ellos puedan creer. ¿Qué dice el texto? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Podemos ver en estas personas su gran cinismo, ya que estaban pidiéndole a Jesús una señal para creerle, cuando apenas un día anterior habían presenciado el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, donde todos habían comido hasta saciarse y todavía habían sobrado 12 cestas. Qué increíble que somos los seres humanos. Cómo rápidamente nos olvidamos de los milagros maravillosos que hace Dios cada día en nuestras vidas. Eso no debe ser así. Debemos ser agradecidos. Si bien es cierto que los milagros son eventos sobrenaturales que confirman aún más nuestra fe, para estas personas no era así debido a lo duro de su corazón. Uno puede ver en ellos lo hipócritas que eran, ya que apenas ayer querían volverlo su rey debido a que les había llenado el estómago. Y ahora que Jesús les recriminaba, pedían otra vez señal para terminar de creer en él. Esta petición es hasta cierto punto insultante y desafiante, ya que en pocas palabras le decían que
si realmente era el Mesías, tenía que superar a Moisés. El texto dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El milagro que Israel había presenciado en el desierto durante su éxodo había quedado tan marcado en la mente de sus descendientes que aún en los tiempos de Jesús lo recordaban. Fue durante su peregrinación en el desierto y ante sus constantes quejas que Dios decidió alimentarlos de codornices y de una especie de pan que descendía del cielo. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, versículos del 13 al 15. Escuche. Venida la tarde, subieron codornices que cubrían el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo de los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Qué cosa tan maravillosa. Qué maravilloso que es nuestro Dios, proveyendo aún en medio de la rebeldía. Parece mentira. Dios les dio indicaciones explícitas en cuanto a la forma de cómo tenían que recoger este pan, el cual llamaron maná. Leemos lo que dice Éxodo capítulo 16, versículos del 16 al 21. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros, y los medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Y en el sexto día se recogía el doble, porque durante el día de reposo, el sexto día, el día de reposo, no se hacía nada. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 24. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomer por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusaneó ni hedió. En la mente de los judíos estaban todas estas grandes señales que Dios hizo por medio de Moisés, y desafiaban a Jesús a superar sus obras. Lo que hacían era hacer un comparativo entre la señal de la multiplicación de los panes con la obra de Moisés. Jesús multiplicó los panes de cebada, pero Moisés hizo descender el maná del mismo cielo. Jesús los alimentó una vez, Moisés 40 años. Jesús alimentó a 5,000, Moisés a toda una nación. Prácticamente le decían a Jesucristo: ¿cómo superas las obras de Moisés? Qué tremendo, ¿no? Solamente Dios puede proveer el pan de vida eterna. Leemos nuevamente San Juan capítulo 6, versículos 32 y 34. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Aquí Jesús les aclara un error que están cometiendo. Ellos decían que Moisés les había provisto el maná, el pan que descendía del cielo, pero Jesús les aclara que no fue él, sino Dios. Así como todo milagro que ocurre no es por voluntad del siervo, sino por voluntad de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo que da vida eterna y sacia toda nuestra necesidad humana proviene de Dios. Y no hay otro lugar o ser que lo pueda proveer. Y por ello Santiago nos enseña que todo buen don o toda buena dádiva proviene de Dios. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si el hombre quiere heredar todo don perfecto y buena dádiva, tiene que entender que viene del cielo, es decir, de Dios. Y Jesús les dice que el pan que les da es el verdadero alimento que saciará toda necesidad en ellos. Y por eso le dice que les dé de comer de ese pan. Ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Una vez más parece que no entienden que el pan del cielo es Jesús. Pero el Señor está dispuesto a decírselo directamente y de eso tratan los siguientes versículos donde Jesús se autoproclama el pan que descendió del cielo. Durante 40 años de Israel en el desierto, la nación no pereció de hambre porque Dios los alimentó con el maná que descendía del cielo. Dice el Salmo capítulo 78, versículo 24 lo siguiente. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pero ahora Jesús había descendido del cielo como el verdadero pan que no solo sacia una vez y para siempre todas nuestras necesidades, sino también nos da vida eterna. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? El verdadero alimento para nuestro cuerpo espiritual es el Señor Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Jesús es el que está dispuesto a saciarnos todas nuestras necesidades, como vimos en los videos anteriores, multiplicando los panes y los peces. Busquemos al Señor Jesucristo. Alimentémonos del pan de vida. Vengamos a Él. Clamemos a Él. Convirtámonos en hijos de Dios para disfrutar mañana de la vida eterna. Y para que usted dé ese paso de hacerse un verdadero hijo de Dios, le presentamos la oración de fe. ¿Sí? Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravillosa que esta palabra. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Si usted se constituyó en hijo de Dios, por fe se apropió, vino a Él, gloria a Dios. Usted va a ser bendecido. Usted va a comenzar a caminar para la vida eterna. Pero tiene que esforzarse leyendo y obedeciendo la palabra. Hay que orar en cada momento y en cada circunstancia. Y hay que ir a la iglesia. Hay que venir a la iglesia a escuchar, a seguir escuchando, aprendiendo más de la palabra de Dios. Y a conocer a sus hermanos, pues. A conocer esa familia maravillosa, esa familia espiritual. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra que nos bendice cada día, Señor. Esa palabra que pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar y dé fruto abundante, dé una cosecha abundante, Señor. También te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia que son maravillosas cada día. Te damos gracias por la iglesia, que pedimos que la siga ungiendo con tu Espíritu Santo. Ella necesita de tu Espíritu Santo, Señor,
para predicar con denuedo tus verdades. También la familia, Señor, necesita arraigarse en tu palabra. ¿Y quién más que tu Espíritu Santo para que mueva esa palabra y sea quebrantando como martillo que quebranta la piedra, Señor? Padre, oramos por los amigos, por los conocidos, por los vecinos, por todos los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que esta palabra, tu palabra, Señor, que la presentamos cada día, pueda germinar en cada corazón que la escucha, Señor, y traer frutos que honren tu nombre y den testimonio al mundo. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Los bendecimos a ustedes que se dan el tiempo de escuchar cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y sigamos reenviando a otras personas para que otras personas también conozcan las verdades del Señor. Para que, conociendo estas verdades, vengan a los pies del Señor y glorifiquen al Padre y se conviertan en verdaderos hijos de Dios. Y les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.